Hola, ya regresamos. Pues vimos la muerte de los dioses para los purépechas, los michoacanos. Michoacán es un lugar cerca de la Ciudad de México, relativamente cerca, porque son como, parece que unas 5 horas de distancia en auto o en autobús. Hoy en estos días es un estado de la República Mexicana. Es un estado vecino muy famoso decíamos, por los aguacateros que hay, ¿sí? Por sus lagos. Está la danza de los viejitos. Si le ponen por ahí danza de los viejitos, aparecen pues cómo bailan. También allá hay, es muy famoso el santuario de las mariposas monarca, todo lleno de mariposas. Todo lleno completamente, todo el bosque de mariposas monarcas. También hay muchos lagos, también hay lugares donde hay aguas termales que huelen a azufre y es caliente, y la gente se va a bañar para curarse de muchas cosas, para limpiarse. Es muy rica el agua en el bosque. Tierra caliente, también sus hombres son muy ¿cómo se dice? Pues muy arrojados, pero en el sentido, digamos, impropio de la palabra, ¿sí? Allá hay muchos problemas todavía de narco, de plazas, de muchas cosas. Pero digamos, esos problemas solo es entre ellos. No se meten con la gente, por así decirlo. Es muy bello Michoacán. Morelia es una ciudad también colonial, entonces es muy bella también. ¿Qué más podemos decir de Michoacán? Pues este libro ya lo habíamos presentado, es donde leímos el texto de la muerte de los dioses. Alguna vez, la última vez que fue a un congreso en Morelia. Dice aquí, este libro me lo regaló Fernando Guerrero González en Morelia. Pasamos por donde había sido su casa en el mes de abril del 2014. Ahí me lo obsequiaron. Y pues bueno, decíamos que fui a un congreso, les estaba diciendo, y bueno, hablé sobre la muerte de los dioses y el problema que hubo es que parece que no se entendió muy bien, ¿sí? Pero en hermenéutica, digamos que se intenta ver, digamos, la incapacidad de poder explicar, de describir, de expresar por parte de uno, más que decir, no me entendió, no entendiste, no pusiste atención, no, sino que a veces no son ellos los que son incapaces de entender, sino uno es incapaz de darse a entender. ¿Sí? En hermenéutica, digamos que esa es precisamente la atención en el discurso que se dice. Entonces, lo decíamos porque había un joven que me decía, bueno,
después ya de haber descrito este asunto de la muerte de los dioses y después de leer un poquito el texto, me decía, ¿y dónde está la desdivinización? Porque el texto se hablaba algo así de como desdivinización. Y entonces, como decíamos en los anteriores videos, para los creyentes ni para los ateos, este discurso, digamos que pega, por así decir, ¿sí? Entonces, si no lo entienden y nosotros menos nos damos a entender, pues el asunto es muy lento, como dice el loco, ¿no? Tanto para el que lo dice, tanto para el que lo escucha. Entonces, bueno, si los dioses se retiran, avisan, anuncian que ya se van, entonces, ¿cómo se queda la tierra? Pues sin los divinos. Es ahí precisamente la desdivinización. Pero bueno, es demasiado pronto. Bueno, vamos nada más a hablar un poquito del texto, pero antes de eso quisiera recordarles esto. Hoy Michoacán es un estado de la República Mexicana, pero antiguamente, digamos que fue un pequeño imperio, por así decir. No como el de los mexicas, por supuesto, porque digamos que ellos no se dedicaban a conquistar como los mexicas tenochcas, ¿verdad? Pero sí, era un vasto imperio. A muchos no les gusta llamar imperio, pero bueno, se entiende, ¿sí? Para los que no les guste, pues podrán profundizar más y descubrir y decirnos, no se dice imperio, se dice el Anáhuac o Semanáhuac, no sé. El asunto es que hoy es un estado y antiguamente era un pequeño reinado, eran muchos pueblos. Se dice que los mexicas pasaron por ahí y que ese pueblo viene de los mexicas. Algunos pensarán que es una exageración, porque en la peregrinación, para los que no han visto ese video, hay uno en donde dice, en la peregrinación los mexicas pasan por Michoacán. Decíamos que Michoacán viene de la palabra michi, que en la lengua de los mexicanos, náhuatl, quiere decir pez, pescado. Entonces, Michoacán quiere decir, está remitido, su significado está referido a lugar donde hay peces, o hay abundancia de peces, o hay pescadores, no sé, algo tiene que ver con los peces, pero el nombre es náhuatl, no es purépecha. Entonces, aquí en el texto, por ejemplo, se habla de que se llama Michoacán. Michoacán hoy le llamamos, pero en náhuatl se dice Michoacán. Entonces, decíamos que cuando los mexicas pasan en la peregrinación por Michoacán, recuerdan que iban en peregrinación, digamos, como haciendo una manda, como siguiendo a su Dios, las leyes de su Dios, iban acompañados de su Dios Huitzilopochtli, que para entonces se llamaba Tlacatecolo Tetzauteotl, el Dios del asombro, el Dios de espanto. Y pues bueno, pasan por ahí y resulta que pues están en peregrinación, están en una manda. Es algo serio, por así decir, ¿no?
no van a un picnic, como decíamos, porque resulta que cuando iban pasando por ahí, mucha gente de diferentes calpulis, diferentes grupos, se fueron a meter allá al lago de Pátzcuaro. Hoy Pátzcuaro también es un lugar muy famoso, la palabra es purépecha, Pátzcuaro. Y ese lago, así se llamaba desde entonces, el lago de Pátzcuaro. Entonces pasan por el lago de Pátzcuaro y mucha gente de repente se mete al lago a refrescarse, a nadar. Pero como decíamos, están en peregrinación. Están camino al futuro, buscando su tierra natal, por así decir. Y lo que resulta, lo que sucede, es que los sacerdotes le dicen a su Dios: oh Dios, mira que se han metido mucha gente, ¿qué hacemos? Lo estoy resumiendo porque es un poco todavía más largo y puntual. Sin embargo, la idea es que el dios Huitzilopochtli dice: pues déjenlos ahí. Y es algo un poco cómico porque resulta que les quitan las prendas cuando estaban, digamos que estaban acampando por acá, el lago estaba por allá, fueron, les quitaron sus ropas y se fueron y los abandonaron para siempre. Y se quedaron desnudos completamente, sin Dios, sin ropas, sin pueblo, sin camino, sin nada completamente. Y bueno, ese fue como que, si decíamos en el video que respecta a en la peregrinación, decíamos que pues es como su merecido, en el sentido de que no tomaron en serio, digamos, las determinaciones de su Dios, de los sacerdotes, del consejo, de los guías, ¿no? Ellos tomaron su propia, así como si fueran jalados, por así decir, como un niño cuando le enseñan un dulce. Y ahí van. Entonces se extrañan a los sacerdotes y pues como que ¿qué pasa? ¿No? Es cuando aquí en México, por ejemplo, hay un templo muy famoso que le llaman la Villa. Aquí en México utilizamos mucho hoy en nuestro tiempo los diminutivos, pero estos diminutivos son herencia de los antiguos, ¿sí? Aquí hasta al diablo les llamamos diablito, a los huevos les llamamos huevitos, y así, unas tortillitas, unos frijolitos. Los frijoles son sagrados aquí en México. Frijoles charros, frijoles con chorizo, frijoles con totopos, frijoles en tostadas, frijoles en tlacoyos, frijoles en sopes, frijoles en tortas, en la torta del Chavo, la famosa torta del Chavo. Es una embarradita nada más. Y así, o sea, los frijoles aquí en México son amados, son queridos, son necesitados. Entonces, decíamos que en este lugar, en este templo, se adora a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe parece que es un término árabe, algo que tiene que ver con florecita o algo así, no recuerdo bien, pero digamos que el asunto es que aquí en la villita, por eso decíamos que en diminutivo, porque
hasta el padrecito le llamamos así al sacerdote, ¿no? Porque digamos que cuando va la gente, van muchos también así, van muchos entregados, ¿no? Cargando con algún dolor, un nopal, un maguey, se golpea, no sé, o van hincados haciendo una manda. Esto lo digo para poner un ejemplo nada más. Entonces, en el camino hay muchos que no ven precisamente esta seriedad con la que se hace la manda, y entonces pues se detienen a echarse una chelita por ahí en un bar, o van moneando. Monear es inhalar algún, ¿cómo les llaman? Inhalar alguna sustancia química para drogarse. Se van a comer, o sea, parece que como que no pasa nada, ¿no? Pero digamos que con los mexicas sí pasó. Esa gente que estaba muy dada al placer, al gozo, se le dejó ahí, se le retiró. Y esa es la primera ruptura que tienen los mexicas que salieron de Aztlán. Son los primeros que se separan y se quedan ahí en Michoacán. Y se dice que así duraron muchos años desnudos y que se llegaron a vestir, se me olvida el nombre siempre, que por cierto, nuestra amiga Pamela de Pátzcuaro le regaló a mi chiquita un atuendo de esos, ¿no? Que llegan hasta acá, abajo de las rodillas. Son los que precisamente llegaron a vestir estos hombres, y después los que se quedaron ahí en Michoacán, que eran mexicas, que eran mexicanos, fundaron Michoacán. Y por eso hoy se llama Michoacán, y antiguamente también se llama Michoacán. Uno podrá decir, no, pero hasta se dice que cambiaron de lengua. Pero lo que sucede es que quizás ya había gente ahí con esa lengua. Llegaron los michoacanos, llegaron los mexicanos y fundaron como tal Michoacán. Está un poco extraño para muchos que se llame Michoacán, una palabra náhuatl, una palabra de los aztecas, de los mexicanos, de los tenochcas, ¿no? ¿Por qué se llama Michoacán? Si los mexicanos nunca llegaron a conquistar ahí. Una vez, solamente una vez, se enfrentaron con los de Michoacán, los mexicas tenochcas, cuando estaban en esplendor. Y resulta que los mexicas perdieron. Parece que fue la única batalla que perdieron. Fue en el tiempo del gobierno del Tlactuani Axayácatl, un valiente guerrero. Tlactuani fue a conquistar, quiso probar con los michoacanos, pero fueron derrotados los mexicas. Parece que ellos eran algo así como 40,000, y los mexicas eran como, los mexicas con sus pueblos de por aquí, ayudados de todos, la Triple Alianza y los que eran conquistados y bueno, eran amigos, pues creo que eran como 15,000. Entonces 40,000 contra 15,000, pues no pudieron, ¿sí? El número fue demasiado, y pues perdieron la guerra e hirieron en la pierna al Tlactuani. Pero bueno, este es como para dar una idea de que ya Michoacán existía desde los tiempos de los mexicas tenochcas, y resulta que ese pueblo es, digamos, fueron hermanos de los mexicanos. No sabemos cómo se dio, pero
esto no se ha de decir, digamos, en el modo de comprender el origen del pueblo purépecha. Y pues este pueblo eran muchos pueblos, ¿no? Tzintzuntzan, perdón, recuerdo que aquí en la UNAM decían algo así como que el lenguaje purépecha, quién sabe por qué, ¿no? Hoy, por ejemplo, en nuestros tiempos, existen como 68, creo, me parece, 68 lenguas originarias aquí en México. Antiguamente yo creo que había mucho más. Pero no sé por qué dicen que aquí en Michoacán la lengua purépecha es única frente a todas las lenguas. O sea, para mí, que hablo español, pues se me hace una bendición, un milagro que todavía haya personas que hablan lenguas originarias y no saben español. Parece que así sucede en diferentes lugares del mundo también, ¿no? En África, en China, en la India, lugares que todavía el español no se ha impuesto, por así decir. Bueno, allá sería como, llegaron allá los ingleses en la India, ¿no? Y así en otros lugares. Pero bueno, no sé por qué es única. Para mí son únicas todas las lenguas, pero no sé por qué algunos profesores decían que hay algo ahí, ¿no? ¿Por qué esta lengua páscuaro, chupícuaro, tzintzuntzan, y pues las palabras que hemos mencionado aquí? Bueno, digamos que este pequeño imperio, como decíamos, se le anuncia la muerte de sus dioses, y pues ellos también, igual que los mexicas, como decíamos, lo padecieron el final. Es decir, cuando les dicen ya se acabó todo, ya todo está determinado, ya llegó el fin, pues entonces lo que haces es disponerte a él, ¿sí? No vamos a entrar aquí en cómo el pueblo, si el pueblo michoacano también le sucedió como a los mexicanos, ¿no? De que se fue descomponiendo desde el interior, y aquí parece que se habla un poco, no vamos a entrar, pero ya no se encendían los fuegos de los templos, se descuidaban. El asunto es que los dioses anuncian su muerte, la muerte de los dioses, el día en que los dioses lloraron por su partida, porque ya todo se acabó. Entonces, bueno, lo que leímos fue que una mujer estaba en su casa, digamos, como decíamos del Macehual en el caso de los mexicas, que fue llevado por un águila, que también esta mujer fue llevada por un águila, en el que cumplían su oficio. Entonces esta mujer parece que estaba en su casa, en su hogar. Imagínense ustedes también que están en su casa. Es una situación en la que te sientes, digamos, en tu lugar. Habitas la tierra, la casa de los hombres, el hogar, donde están las tres piedras y está el fogón para cocinar, donde se cuelgan las mazorcas de maíz. El maíz es de estas tierras, después ya se propagó por todo el mundo, pero todos estos pueblos la fueron cultivando, la fueron, digamos que era una flor silvestre, hasta que llegó a ser lo que hoy conocemos como el maíz. Pero bueno, el hogar,
donde vive el esposo, la esposa, los hijos quizás, no sé. Es una situación, digamos, normal, como decíamos, mas de repente, digamos, una mujer que estaba dedicada a su casa y que cumplía su oficio, es sacada por la madre de todos los dioses. Este es el purépecha que se nos hace difícil también pronunciar. La diosa se llama Cuerabaperi. Esto sucedió en el Cario. Y bueno, entre varias mujeres que tenía este señor, sacaron a una manceba. La diosa, la madre de los dioses, la sacó de su casa. Después le dio un brebaje que traía en las enaguas. Bueno, sacó una charolita. No sabemos qué significa todo esto, pero lava la charolita, le echa agua, le echa una sustancia ahí y se la da. Y la mujer, pues, pierde el sentido. Y ya le dice que no se preocupe, que no la va a sacrificar ni nada, ni le va a hacer ningún mal, pero que vaya y adelante, así como que rumbo a México. Esta pues no es una casualidad, ¿no? El asunto es que más adelante se encuentra con un águila blanca que tiene una verruga en la frente. No sabemos qué significa esta verruga, pero aquí parece que daba a entender que era el padre de los dioses. Sí, porque empezó como a esponjarse con sus alas blancas y a hacer canto. ¿Sí? Este dios se llama Curicaberi. Parece que es el padre. Entonces, Cuerabaperi y Curicaberi son el padre y la madre de todos los dioses. Esto quiere decir que no hay, son como dioses, digamos, desconocidos. O es un dios, como decíamos, padre y madre son uno. Es un dios. Pero bueno, el águila la llevó a un monte donde está una fuente caliente que hay en ella piedra de azufre. Como les decíamos, es un lugar donde sale el agua caliente de la tierra y ahí se bañan. Es como curativa. Y pues la lleva a un lugar donde va a haber un concilio de dioses, una junta de dioses, ¿sí? Y ahí vio la mujer que estaban sentados todos los dioses de la provincia, todos entiznados. Entiznados es con el carbón, lo negro del carbón, todos entiznados, pero adornados de guirnaldas, de hilo de colores. Estaban, digamos, de esta manera es como se termina. Recuerdan que esto nos recordó a Moctezuma cuando sale al encuentro de Cortés y sale con muchas flores, variadas flores de diferentes aromas. Está registrado aquí en la visión de los vencidos cómo Moctezuma salió al encuentro y regaló guirnaldas y collares de flores a los extranjeros. Y bueno, así Moctezuma salió al fin, al encuentro de su fin. Y pues aquí también los dioses entiznados tenían guirnaldas de trébol, tenían entradas en las molleras y muchas maneras. Vino tinto, ciruelas, miel, frutas, y bueno, a la mujer le parecía que los dioses estaban en una casa muy grande. Y entonces el águila le dijo: siéntate aquí
y de aquí oirás lo que se te dijere. Y pues bueno, estaban ahí todos los dioses muy hermosos. Entonces se les dijo, vinieron todos, que no se vaya a olvidar alguno, ¿sí? Después ya me adelanto un poco y voy al grano. Todos estaban allá, los dioses, y probaron de contradecir los pobres a la madre Cuerabaperi. Es decir, había dioses que querían contradecir a la diosa porque ya sabían que pues todo se iba a acabar, ¿no? Parece que eso es lo que está diciendo porque ahorita lo vamos a ver. Parece que se les dice, ya todo va a acabar. Y algunos dioses como que se resisten y se quieren oponer. ¿Cómo es posible? Pero si nosotros somos dioses, ¿cómo es que va a acabar todo? A nosotros no se nos había dicho eso desde un principio. Pues no se supone que somos inmortales. ¿Cómo es que nos vamos? ¿Cómo es que morimos? ¿Cómo es que nos retiramos del mundo? Quisieron como oponerse, pero como vemos, o como vamos a ver, no los dejaron ni oponerse ni hablar nada. Esto es también un poco cómico, pero bueno, se les dice, se quisieron contradecir los pobres a la madre Cuerabaperi y no fueron creídos los que querían hablar y fueron rechazadas sus palabras y no les quisieron recibir lo que querían decir. Bueno, ya son criados otros hombres nuevamente y otra vez de nuevo han de venir a estas tierras. O sea, aquí no se sabe quiénes son, pero son otros hombres. Vendrán otros hombres extraños. Vendrán otros hombres a vivir aquí. Ya son creados otros hombres, es decir, los españoles, los europeos, los cristianos, los occidentales. Y bueno, y esto es lo que querían contradecir, que no se hiciese, y no fueron oídos. Y dijéronles, dioses primogénitos, esforzaos a sufrir. Y vosotros, dioses de la mano izquierda, sea así como está determinado de los dioses. Y dijéronles, y vosotros, dioses de la mano izquierda, sea así como está determinado de los dioses. ¿Cómo podemos contradecir esto que está así determinado? Esto no nos parece extraño con el discurso que hemos visto en el final de Mexico Tenochtitlan. ¿Recuerdan? Cuando se habla de esta divina voluntad y determinación. Esta determinación, esto que está determinado es divino. O sea, está determinado por la madre y el padre de todos los dioses, por este misterio que, digamos, se mueve con la necesidad y que determina que ya todo acabe, que ya está determinado, que ya está escrito que los dioses mueran. ¿Cómo se puede contradecir? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer contra ella? Decía la piedra que habla, ¿recuerdan con los mexicas? O también por ahí. ¿Quién puede hacer contra ella? Lo vimos varias veces. Pues nadie, contra el destino, nadie puede hacer nada más que disponerse a él o estar indispuesto.
pero de todos modos padecerlo y sufrirlo es algo que va a ocurrir y que para nosotros nos es muy desconocido, porque pues estamos, digamos, gobernados por una voluntad incondicionada, como dice el maestro Martin Heidegger, en nuestro tiempo. No hay dioses y por eso lo único que hay en la tierra es una voluntad, pero incondicionada, es decir, no hay nada ni nada que pueda condicionarla más que ella a sí misma. Su poder es, digamos, incondicional en el sentido de que solo es ella misma. Después dice, ¿cómo podemos contradecir esto que está así determinado? No sabemos qué es esto. A la verdad, no fue esta determinación al principio, que estaba ordenado que no anduviésemos dos dioses antes que viniese la luz, porque no nos matásemos y perdiésemos la deidad, y estaba ordenado entonces que de una vez sosegase la tierra, que no se volviese dos veces, y que para siempre se habían de estar así, y que no se había de mudar. Esto se nos hace un poco oscuro, la verdad. Teníamos concertado todos los dioses antes de que viniese la luz, y ahora no sabemos qué palabras son estas. Como decíamos, lo que entendemos es que pues ellos no querían, así como que, pues si somos inmortales, ¿a dónde vamos? Pues otra vez a la nada de donde surgió todo, a la calma originaria, a la noche primordial. Los dioses probaron de contradecir esta mutación y de ninguna manera los consintieron hablar. Sea así como quieren los dioses. No, y esto, bueno, estas palabras son así como que ya, se acabó todo. Y entonces se les dice a los dioses, no traigáis vosotros, no traigáis con vosotros ese vino que traéis. Quebrad todos los cántaros, que ya no será de aquí en adelante como hasta aquí, cuando estábamos muy prósperos. Quebrad todas las partes de tinajas de vino, dejad los sacrificios de hombres, y no traigáis más con vosotros ofrendas, que de aquí en adelante no ha de ser así. No han de sonar más los atabales, rajadlos todos. No han de parecer más aquí los templos ni fogones, ni se levantarán más humos. Todo ha de quedar desierto, que ya vienen otros hombres a la tierra. Bueno, pues ya no hay danzas, digamos que ya no hay cantos, ya no hay bailes, ya no hay ofrendas, cántaros, tambores, nada. Y bueno, lo que nos llama la atención aquí es esta parte en el que dice, todo ha de quedar desierto, porque ya vienen otros hombres. Todo ha de quedar desierto. Más adelante dicen también así como que, pero ¿cómo? Vendrán otros hombres. Serán los mexicanos. Ellos no saben. El asunto es de que todo va a quedar desierto. Pero ¿qué significa todo va a quedar desierto? No es de que no haya ninguna persona, ¿verdad? Desierto en el sentido de que se borra el horizonte, como habíamos visto con el loco, ¿sí? Ya no hay dioses, ya no hay hombres, ya no hay divinos, ya no hay mortales. En el cristianismo, digamos, se da de manera extraña, ¿no? De este asunto del alma eterna, del alma, la eternidad es algo como que un momento constante y eterno. Ese es como le damos ese sentido a la eternidad. Entonces, lo que sucede es que, digamos que no se respeta la mortalidad en el sentido profundo de la palabra.
en el que los hombres estaban más allá de la muerte y de la vida, más allá en el sentido de que a la vida la tenían en nada. Y la muerte para los antiguos es una muerte dichosa en la guerra. Es algo que también parece para nosotros incomprensible, pero así era. Y digamos que ese es su ser mortal. Eran dueños de su esencia. Como mortales. Entonces, digamos, este desierto nos recuerda a unas palabras muy famosas también de Federico Nietzsche, el filósofo alemán, el bigotón, el que quedó loco, el que anunció la muerte de Dios cristiano. Este filósofo decía algo así como que el desierto crece en nuestro tiempo, en este tiempo moderno. Y pues bueno, si nosotros consideramos que todo quedará desierto, es decir, que ya no va a haber dioses ni hombres, entonces, digamos que nosotros somos herederos de este desierto. Nosotros heredamos este desierto. Todo quedará desierto y nosotros lo heredamos. Eso no quiere decir, decíamos, que todo quedará desierto, que no hay ninguna persona aquí. Por supuesto que hay personas, pero los hombres ya no son dueños de su propia esencia como mortales. Ni tampoco, digamos, existe la consideración de los hombres en el sentido de la finitud del ser, en el sentido de la muerte de los dioses mismos. No se entiende qué es eso, porque no se entiende la finitud del ser. Mientras no se entienda la finitud del ser, no se va a entender la muerte de un Dios. Y pues, si somos herederos de ese desierto, y el desierto crece, habíamos puesto algo aquí. Pues sí, todo quedará desierto. Y nosotros venimos de ese desierto y, como dice Nietzsche, el desierto crece. El desierto crece no es otra cosa más que la penuria del mundo de nuestro tiempo. El desierto crece, quiere decir como que el hombre cada vez se aleja más de su esencia como ser mortal. El hombre se aleja cada vez más de el eco que todavía alcanza a resonar de lo primigenio, de lo originario, de lo esencial. El hombre cada vez se aleja más de su propia historia, de su propio ser, de tal manera que el hombre parece, como decíamos en otro video, que al no considerar lo necesario, pues no puede entrar en decisión, no puede resolverse con nada, no puede darse cuenta de que en un futuro tiene que entrar en decisión, o se sigue en la uniformidad de los pueblos de la razón técnica del mundo, o se dispone a lo necesario, a la rememoración del origen, y de esa manera al futuro. Estamos llamados al futuro desde nuestro pasado, y por eso, digamos, en el presente padecemos esta penuria del mundo, padecemos este desierto que heredamos, este desierto de príncipes, de señores y de hombres, digamos, templados en el valor, templados en el asombro, templados en el pudor, templados en la calma, más calma. Digamos, son templos
fundamentales, como les llama el maestro, que gobiernan todos los demás templos. Sino ahora nuestro temple, todos los templos son ordinarios, no hay nada mágico ni extraordinario. Para los hombres, extraordinario es ir a la luna o hacer una bomba atómica o cosas así. Y bueno, aquí se dice ya, rajadlos todos, los atabales con los que se tocaba, ya, se acabó completamente todo, nada de las tinajas, nada de vinos, nada de, perdón, nada de templos, ni fogones, o sea, el fuego que estaba encendido siempre en los templos, nada, nada, nada de humos. Todo ha de quedar desierto, porque ya vienen otros hombres a la tierra, que de todo en todo han de ir por todos los fines de la tierra, a la mano derecha y a la mano izquierda, y de todo en todo irán hasta la ribera del mar, y pasarán delante, y el cantar será solo uno, y que no habrá muchos cantares como teníamos, mas uno solo por todos los términos de la tierra. Esto, digamos que nos hace pensar no solo aquí en los confines de estas tierras, sino en el planeta entero, en la tierra. O sea, estos hombres que vienen lo penetrarán todo, entrarán delante, ¿sí? Por todos los confines de la tierra, irán hasta la ribera del mar, pasarán delante y el cantar será solo uno, el cantar solo uno, es decir, el cantar del cristianismo. Para ellos es un canto, porque para ellos es, digamos, la Biblia está escrita en modo de cantos. Pero digamos que esa Biblia, como decíamos, se combinó con el pensamiento de Platón, Aristóteles, y devino lo que conocemos como cristianismo, es decir, ciertas leyes demasiado, digamos, cuadradas y dogmáticas. Pero para los antiguos no, para los antiguos fue poesía. Y entonces, imagínense, de eso, digamos, hay muchas muestras en la historia porque, digamos que hay muchos escritos en donde se habla de Jesús de Nazaret, donde se habla de la creación y de todas estas cosas, pero ya con el toque de aquí, es decir, a los indígenas se les da, digamos, la doctrina cristiana y ellos a su manera la cantan. De tal manera que cuando, no sé, un cristiano va a un pueblo originario y entonces comienzan a escuchar los cantos que hablan de Jesús y su nacimiento y hasta combinado con la tierra y digamos que hacen otra cosa. Esto es, digamos que es algo extraordinario en el sentido de que no reciben la doctrina cristiana de manera dogmática, sino como que la revitalizan, por así decir. Los pueblos originarios la cantan a su manera. Cada pueblo lo hace así y escriben cantos, escriben sus propias doctrinas y todavía hoy pueden hablar de Jesús y sacrificar un guajolote y prender copal y dar flores al hoyo en donde van a poner el palo, por ejemplo, en el que danzan los voladores. Pues hay muchos voladores, unos de ellos son los voladores de Papantla, pero de cada pueblo hay voladores de Paz, de, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó, pero hay muchos de diferentes pueblos, ¿sí? Yo hasta este pueblo ya fui, pero bueno, se enojan de que solamente digamos que hay voladores de Papantla. Y pues decíamos que ese canto que solo es uno
Ya no hay muchos cantos. Antes era, digamos que se veían muy prósperos, como decían aquí los dioses, y había muchos cantos por todos lados. Ahora solo hay uno, es la Biblia. Y hoy en la modernidad ya ni uno. Se acabaron los cantos completamente. Porque como decíamos, Dios ha muerto. Y bueno, y habrá solo uno y que no habrá muchos cantares como teníamos, mas uno solo habrá por todos los términos de la tierra. Y tú, mujer, que estás aquí, que nos oyes, publica esto y háceselo saber al rey, al Cazonsi, que nos tiene a todos en cargo, su angua. Entonces, ella vio el concilio, escuchó, vio todo, y le dicen, tú, mujer, ve a comunicárselo al Cazonsi. Y la mujer, pues, digamos que tiene ese encargo de írselo a avisar al que tiene a todos en cargo. Y pues, que es el rey, ¿no? Respondieron todos los dioses del concilio y dijeron que así sería. Y empezaron a limpiarse las lágrimas y deshízose el concilio y no pareció más aquella visión, o sea, la mujer. Entonces, este fue, como decíamos, el día en que los dioses lloraron. Los dioses también padecieron su final. Y pues lloraron su partida. De repente la mujer se hallase puesta al pie de una encina. Encina, pues es un encino, ¿no? Un árbol. Al pie de un árbol. No sabemos qué significa esto, pero de repente despertó porque había perdido el sentido, ¿recuerdan? Con el brebaje que le dio la diosa y vio todo eso. Pudo con ese brebaje, por así decir, no tener miedo cuando se subió al águila que la llevó al lugar donde estaba el concilio de dioses. También no espantarse, no se dice cómo eran estos dioses, pero solo se dice que eran muy hermosos, tiznados todos. Pero también pudo soportar estar junto o cerca de la divinidad o de los dioses, ¿no? Y pues bueno, ella tornó en sí. No vio en aquel lugar ninguna cosa cuando tornó en sí, más que un peñasco que estaba ahí. Un peñasco. Todas estas cosas algo tienen que ver, pero se necesita ser poeta para comprenderlas, ¿sí? Y nosotros, digamos que se nos cierran. No podemos alcanzar a ver todas estas cosas. ¿Qué sentido guardan? ¿Qué sentido originario guardan? ¿Sí? Estar junto a una encina, despertarse y no ver más que un peñasco, una peña. ¿Tendrá que ver con la caída? Realmente no sabemos. El asunto es que pues ya fue al templo y pues sucede algo que vimos cuando ya el pueblo mexica se estaba torciendo desde su propio interior. Recuerdan que muchas veces subrayábamos cómo estaba este asunto de que ya los sacerdotes se dormían en los templos. O sea, tenían el cuidado del templo, de la diosa Tosi, por ejemplo, tenían el cuidado de los templos, de las señales del cielo, del cometa, y se dormían, tenían el resguardo del templo y los dioses los despertaban. ¡Ey, ve a ver a tu Tlactuani que ya se huye! Los dioses mismos los despertaban. O, no sé, pero ya se dormían, y aquí parece que sucede lo mismo. Esta mujer que recupera el sentido va a los templos y despierta
a los sacerdotes. Y entróse aquella mujer de largo en la casa de los sacerdotes y dio 4 vueltas, y levantóse y pasó el fuego y tendióse de la otra parte del fuego. Parece que caminó sobre el fuego esta mujer. Y bueno, se dice que cuando llegó ahí, la mujer abrió la puerta y despertó a los sacerdotes y decíales: señores, levantaos, que viene la diosa Cuerabaperi, que ya ha abierto la puerta. Así como si ella fuese, digamos, todavía representando a la diosa, o siendo semejanza de la diosa, la madre de todos los dioses. Entonces, bueno, los despierta. Y pues ya les da la noticia, ¿no? Y pues ellos le dijeron: ¿qué viste? Dice, pues, le dicen: ¿qué te dijo? Cuéntalo aquí. ¿Qué habremos de decir al rey? Respondió ella: ¿qué me había de decir, abuelos? Como me vio, allí no me hizo mal, mas un águila me llevó y oí en lo alto del monte donde había un concilio de dioses. Dicen que otra vez han de venir hombres de nuevo a la tierra. Punto. Esto quiere decir que otra vez han de venir. Lo que está diciendo es que los hombres que están van a morir, van a desaparecer, van a terminar. Entonces van a venir otros hombres, ¿no? Vinieron ellos y se van a retirar y van a llegar otros. Así estaba escrito, así está determinado por la divinidad oculta. Madre y padre de los dioses, abuelo y abuela de los dioses. Esto para nosotros es difícil de comprenderlo, pero en tanto más comprendemos qué significa padecer, el padecimiento, más lo podríamos comprender. Y bueno, esta mujer, ¿cómo no lo dice lo de mala que es? Dice que han de venir otra vez hombres aquí en la tierra. ¿Dónde han de ir los señores que están? O sea, como decíamos, van a venir otros, entonces los que están se tienen que ir, pero ¿a dónde van a ir? ¿Quiénes nos han de conquistar? ¿Han de venir los mexicanos o los otomís a conquistarnos, o los chichimecas? Dice que todo el reino ha de estar solo y desierto. Como les decíamos, este desierto es nuestra herencia. Y bueno, no se lo quieren ir a decir al rey, porque pues el rey, como todo un tirano, por así decir, pues piensan que los va a descuartizar vivos, que los va a sacrificar, porque es una mala noticia que se le va a dar al rey, al Cazonsi. Y por eso dicen: aparejaos a sufrir, así como dijeron los dioses, ¿recuerdan? Cuando ya se les da la noticia a los dioses mismos, se les dice esto también. Y pues bueno, ya le dicen a Soangua, ¿no? Y pues van a decirle al rey, y el rey les dice: madres, seáis bienvenidas. Así se refiere a los sacerdotes. Son como madres y padres. Antiguamente se decía así, ¿no? Nuestra madre es también un padre, y nuestro padre también es madre. Padre y madre son uno. Estaba borracho, dice, ¿no?
El Cazoces llamado Suangua estaba a la sazón cerca de su casa en un lugar llamado Arátacuaro, y estaba borracho y saludó a los sacerdotes y díjoles: Madre, seáis bienvenida